Mi nombre es William Müller y deseo mostrarles cómo se instala la máquina virtual VirtualBox. Para instalar la máquina virtual VirtualBox es necesario primero contar con el instalador, razón por la cual debemos dirigirnos a la página web www.virtualbox.org. Allí encontramos varias viñetas. Debemos revisar la primera que dice VirtualBox 5.1.18 Platform Packages. Allí nos deja seleccionar el tipo de sistema operativo que utilizamos y simplemente debemos hacer clic en alguno de esos hipervínculos y descargar el archivo ejecutable, el instalador. Una vez descargamos el instalador, el siguiente paso es darle doble clic y nos aparece esta pantalla. Nos da la bienvenida a la instalación. El siguiente paso es darle siguiente, Next. Una vez damos Next, nos aparece esta pantalla que nos invita a seleccionar las características a ser instaladas del programa. En este caso vamos a instalar todas las que nos aparece allí. Allí en el cuadro pequeño que se encuentra a mano derecha nos muestra la cantidad de espacio en disco que requiere. El paso siguiente es escoger la ruta de instalación, es decir, el archivo de destino en el cual se van a guardar todos los archivos de VirtualBox. En mi caso particular, tengo una partición de disco, entonces voy a instalar VirtualBox en otra partición, que es Data D. Como vemos, aparece la misma ventana anterior, pero localizando, ubicando la nueva posición donde se va a encontrar el archivo en el disco, que es la unidad D. La siguiente pantalla nos muestra de manera clara las características que vamos a instalar. Nos aparecen 4 cuadritos. Debemos escoger los que creamos convenientes. Yo considero conveniente crear un acceso directo en mi escritorio y simplemente que registre la asociación de archivos. Igual depende de quién lo instale y seleccionar lo que considere prudente. Una vez dado siguiente, esta pantalla nos muestra que debemos tener precaución con las interfaces de red. Nos invita a que VirtualBox se reseteará nuestra conexión a red temporalmente y nos desconectará de la red. Nos pregunta que si deseamos seguir con la instalación. La respuesta es sí. Una vez dado el clic en el botón de sí, esta pantalla nos muestra que se comenzará a instalar. Si deseamos revisar o cambiar alguna característica de la instalación, podemos ir atrás. De lo contrario, podemos darle clic a instalar. Como vemos, comienza la instalación y este proceso puede tomar algunos minutos. Una vez realizado el proceso, nos pregunta si deseamos instalar el software del dispositivo que corresponde con la controladora del bus de datos. Como el fabricante es Oracle, ese es el controlador que nos está pidiendo. La respuesta es instalar. ¿Cierto? De igual manera, una vez termina el proceso anterior, nos solicita si deseamos instalar el adaptador de red. La respuesta es instalar. Como vemos, es muy fácil instalar la máquina virtual. Esta pantalla nos muestra que efectivamente hemos terminado y simplemente debemos darle finalizar. En el cuadrito vemos la opción que si deseamos que una vez hayamos instalado la máquina virtual inicie, pues lo dejamos seleccionado. De lo contrario, la deseleccionamos. Como vemos, es supremamente fácil instalar la máquina virtual VirtualBox. Ahora los invitamos a disfrutarla virtualizando sus servicios, su software y sus sistemas operativos. Muchas gracias. Para iniciar el disfrute de la instalación de la máquina virtual VirtualBox, a continuación instalaremos la distribución Debian, que es una distribución de Linux.
Simplemente abrimos nuestra máquina virtual que acabamos de instalar. Paso seguido nos solicita en la máquina virtual el nombre del sistema operativo que vamos a instalar. Escogemos la distribución Debian, que es de Linux, y por tener un equipo de 64 bits, escogemos Debian 64 bits. Luego VirtualBox nos pregunta acerca del tamaño de memoria que utilizaremos. Nos dice que el tamaño de memoria recomendado es de 1024. Sin embargo, le vamos a dejar 1602 para manejar un gap de memoria. Ya definido el tamaño de memoria, ahora VirtualBox nos solicita que escojamos el tamaño del disco duro. El recomendado son 8 GB y nos da tres opciones: no agregar un disco duro virtual, crear un disco duro virtual ahora y usar un archivo de disco duro virtual existente. Como es la primera instalación, no tenemos archivo de disco duro virtual existente, o sea que escogemos crear un disco duro virtual ahora. Escogido el tamaño del disco duro, a continuación escogeremos el tipo de archivo de disco duro. Seleccionaremos la primera opción, VDI, VirtualBox Disk Image. Para determinar el almacenamiento en la unidad de disco duro, el almacenamiento físico, nos da dos opciones: reservarlo de manera dinámica o definir un tamaño fijo. Como no conocemos exactamente cuánto recurso consumirá de disco, lo vamos a dejar reservado dinámicamente y el sistema operativo Debian se irá instalando y utilizará lo que corresponda con su tamaño. Listo, comenzamos a crear nuestro disco duro virtual y simplemente empezamos a definir la ubicación del archivo y el tamaño. Como habíamos mencionado, nos solicita que sean 8 GB y debemos colocarle el nombre al archivo. Ese nombre corresponde con la unidad de disco duro virtual. Lo vamos a dejar Debian. Como vemos, ha quedado configurado la máquina virtual y especialmente el sistema operativo. Vemos el nombre del sistema, vemos que es de 64 bits, vemos la memoria que va a usar, el tipo de disco que va a utilizar, también vemos la memoria de video que la toma por default y la serie de características que definen el patrón a instalar. En esta pantalla podemos evidenciar de manera general cómo queda configurado nuestro Linux, que es Debian y es de 64 bits. También podemos evidenciar los núcleos de procesadores que se van a utilizar. En este caso, podemos tener desde 1 hasta 8 y tenemos un límite de ejecución. La imagen está como una CPU, pero realmente vamos a escoger dos CPU. En almacenamiento podemos evidenciar que vamos a escoger el IDE, es decir, vamos a mirar de dónde traemos el archivo, el ISO Debian, para poderlo instalar en el disco duro virtual. Hacemos la selección y vemos que ya el patrón está definido. Tenemos un ISO cuyo tamaño es de 248 megabytes. Es una versión pequeña de Debian. Nuevamente tenemos la configuración del equipo pero con el ISO cargado. Tenemos un ISO de Linux Debian distribución 8.7.1 de 64 bits. De aquí en adelante comienza la instalación. Iniciamos nuestra instalación. Le damos clic a la opción instalar, pero es más fácil instalarlo desde un modo gráfico. Por eso seleccionamos el modo gráfico para poder configurar nuestro Linux Debian de manera sencilla. Efectivamente aparece un modo gráfico y escogemos el idioma. Paso seguido, escogemos el país al que pertenecemos. Luego la configuración nos solicita escoger la zona para la configuración del teclado. Y comienza a cargar los componentes del instalador desde el CD, que no es un CD, viene desde ISO
y cogimos pues el secundario IDE. Nos solicita que configuremos la red. Para ello, en algunos momentos nuestro equipo, si estamos conectados a una red doméstica, a nuestro servicio de internet, nos vamos a quedar sin internet por algunos intervalos de tiempo. Para configurar usuarios y contraseñas nos solicita passwords. Sin embargo, lo vamos a dejar en blanco. Luego nos pide, para crear nuestra cuenta de usuario, que demos nuestro nombre o el nombre que deseemos. Entonces lo introducimos. A la hora de configurar usuarios y contraseñas, por obligación de manera mandatoria nos pide una contraseña. No nos permite continuar la instalación si no definimos una contraseña. Una vez introducida la contraseña, comienza a configurar el reloj para configurar la red. Llega el momento de particionar el disco. Nos aparecen 4 opciones. Al leer la guía de Linux Debian, nos sugiere que tomemos la opción de guiado y utilizar todo el disco. Como vemos, el disco virtual ha sido particionado y nos da un nombre que denota un disco duro virtual. Nos aparecen opciones para particionar nuestro disco siguiendo diferentes esquemas disponibles. Vamos a escoger el primero, y es que todos los ficheros queden en una partición. Como vemos en la imagen, es recomendado para novatos. Listo, quedan particionados los discos. Vemos allí en la imagen que efectivamente tenemos una primaria número 1 y una lógica con sus capacidades definidas y estamos listos para continuar. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabamos de hacer? Seguramente sí. Por eso vamos a darle clic en sí y continuaremos. Perfecto, comienza a instalarse el sistema base. Al hacer el ejercicio es un poco demorado. Realizado el proceso anterior, debemos configurar el gestor de paquetes. Tiene como objetivo encontrar una réplica de Debian que se encuentre cercana a nuestro equipo de red. Entonces escogemos Colombia. Luego nos sugiere que Debian está siendo trabajado por la Universidad Nacional, por la Universidad Uniminuto y hay una extensión de debian.org. Vamos a escoger la de debian.org, pero podríamos escoger cualquier otro espejo. Seleccionada la opción de debian.org, se comienza a configurar el gestor de paquetes. El sistema operativo Debian Linux viene con programas instalados, viene con la suite de Office y una serie de aplicaciones. Se comienzan a instalar esas aplicaciones. Ahora nos pregunta qué tipo de escritorio queremos instalar. Para hacer ligera la instalación, vamos a seleccionar el entorno de escritorio que viene por default de Debian, pero podríamos escoger alguno de los que se encuentra allí. GNOME, KDE, Cinnamon, entre otros. Se continúa la instalación de los paquetes teniendo como base el escritorio de Debian. Se comienza a instalar ahora el cargador de arranque Group en el disco duro. En el cuadro vemos que nos está identificando que hasta el momento solo hay un sistema operativo, lo cual no hace riesgosa esta operación. Por eso se continúa la instalación. Para que nuestro sistema operativo sea arrancable, para eso hemos instalado el cargador Group en este dispositivo. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Está por terminar ahora la instalación. Veamos qué pasa. La instalación ha terminado. Se ha completado de manera satisfactoria. Ahora, bienvenidos al escritorio de Linux Debian. Vemos que está funcionando porque podemos consultar cuáles son los dispositivos y las ubicaciones que tenemos.
Y también podemos ver las aplicaciones con que esta distribución pequeña cuenta. Ahora, ¿qué nos queda? Disfrutarlo. No debemos olvidar que para que esta distribución funcione siempre debemos correrla primero utilizando la máquina virtual. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y espero que sea muy útil este corto video.